estar el día de hoy entonces con el ejercicio 3,3 que tiene que ver con sociedades en comandita simple. Con eso estaríamos cerrando esta temática. Voy a compartirles estos momentos la pantalla. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de leer el enunciado. En ese ejercicio pues había que preparar inicialmente el estado de resultado para, después de tener la utilidad como tal, ahí sí poder desarrollar el PDU, ¿sí? Proyecto de distribución de utilidades. Entonces, esta empresa para la cual íbamos a desarrollar el ejercicio tenía el manejo de su costo de venta a través del juego de inventarios. Pero bueno, ya creo que con los ejercicios previos que hemos desarrollado acerca de este tema del juego de inventarios, creo que pudieron haberlo desarrollado. Pero por supuesto que lo vamos a revisar a fin de que podamos ver si cometieron algún error. Ahí tenían digamos, una orientación, y era que la utilidad neta debió darles 100 millones de pesos cerrados. Entonces, digamos que esa era como una cifra de control que teníamos allí. Aquí está, fíjense ustedes. Entonces, vamos a revisar inicialmente eso, ¿no? El tema del estado de resultados, que es la base, y necesito ahí que ustedes, en lo que avanzaron, me digan si coincidimos. Perdón, espérense que no lo veo. 3,3. Debe estar aquí. Y ustedes me dicen si coincidimos con las utilidades. Lo primero, verifiquemos si el costo de venta a todos nos dio 720.345.000 pesos, y si con eso la ganancia bruta equivale a 514.942. Es indispensable que tengamos los mismos resultados. Y aquí aprovecho para recordarles que a través del estado de resultados son 4 o 5 niveles de utilidades diferentes. Tenemos ganancia bruta, tenemos ganancia operacional, tenemos ganancias antes de impuestos, tenemos ganancias después de impuestos, y finalmente tenemos la ganancia neta o la utilidad neta. Entonces miren ustedes que hay 5 niveles de utilidad. Tengan mucho cuidado cuando estén desarrollando el taller en que no vayan a tomar el valor de la utilidad equívoca. Entonces, me hacen saber por favor si hasta este punto nos quedó a todos igual. Recuerden que para calcular el costo de venta a través del juego de inventarios, lo que hago es esto, ¿no? Parto del inventario inicial. A eso le debo sumar las compras, y estamos hablando de compras netas, por supuesto, lo que quiere decir que si hay alguna devolución en compra, debo restarlo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de compras netas. Esa sumatoria me da lo que se conoce como mercancía disponible para la venta. Fue todo lo que tuvo la empresa disponible para vender. Y a eso, por último, le vamos a restar el inventario final para obtener nuestro costo de venta. Entonces, como les decía, ya habíamos agotado algunos ejercicios con esta modalidad, sistema de inventario periódico, así que espero que les haya ido muy bien. Los gastos operacionales de administración debió darles 327 y los de venta 25.640.000. ¿Sí? Era cuestión de, digamos, de mayorizar las cuentas del grupo 51 y las cuentas del grupo 52. O sea que ahí ya tenemos nuestro segundo nivel de utilidad. Esta es la segunda utilidad que debieron tener. 161.675 corresponde
a la ganancia operacional o a la ganancia generada en actividades ordinarias, como ustedes le quieran llamar. Luego, tenemos por acá la ganancia antes de impuestos cuando se incorporan las partidas no operacionales. Aquí estamos hablando de las cuentas del grupo 42 y aquí del grupo 53. Esto pues si lo queremos ver desde el punto de vista de la codificación. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista de la codificación, estos serían los grupos de cuentas que se afectan en cada rubro. Ahí se los voy a dejar marcados para que, digamos, también tengan una orientación adicional. Bueno, finalmente, con ello vamos a tener una utilidad de 171 millones. Recuerden que en un estado de resultados definitivo, que va a servir como base para preparar un proyecto de distribución de utilidades, yo no puedo colocar una estimación del impuesto, sino el verdadero valor del impuesto, que en este caso es de 60 millones de pesos. ¿Sí? Es la sumatoria del impuesto de renta, del impuesto a las ganancias ocasionales, y en este ejercicio particular, como les coloqué trabajar con un PDU del año 2014, para ese momento, además del impuesto de renta, teníamos un impuesto para la equidad CRE, ¿sí? Un impuesto para la equidad CRE. Un poquito de memoria para recordar esto, ¿no? Hasta el año 2016, 2017, creo que 2016, existía el impuesto de renta y el impuesto para la equidad, que se abreviaba con la expresión CRE. La tarifa del impuesto de renta era del 25 y la del CRE era del 9, con lo cual la tarifa de tributación hasta ese año fue del 34%. ¿Sí? Entre el 2012 y el 2016, porque antes del 2012 no había impuesto CRE, solamente impuesto de renta. Pero digamos que en el transcurso de estos tiempos tuvimos el impuesto CRE. Pero hoy pudiera decirles que solamente existe el impuesto de renta en el ordenamiento jurídico, bueno, hasta que se inventen algo en alguna otra reforma, y que esa tarifa va del 33 al 30%, porque se supone que va a ir disminuyendo. Bueno, aunque ya arrancó realmente en el 34%, pero va a ir disminuyendo. De hecho, para el año 2019, que recientemente se declaró, la tarifa fue del 32%. ¿Sí? Para el año 2020 también va a ser del 32%, para el año 2021 será del 31%, y finalmente en el año 2022 la tarifa debe quedar en el 30% según lo que está estipulado en la última reforma tributaria aprobada. Entonces esto es con un poquito de memoria. Entonces fíjense ustedes que aquí tengo lo que el enunciado me da. Esta es una cifra que siempre les voy a proporcionar a través del enunciado, porque es una cifra que no sale del estado de resultado, insisto, es una cifra que se obtiene al elaborar la declaración de renta. Luego, siempre les suministraré este dato. Vamos a obtener entonces de esta forma una ganancia después de impuestos de 111 millones de pesos. Esa va a ser nuestra cuarta utilidad, cuarto nivel de utilidad. Y para llegar a la utilidad neta hay que restarle las reservas patrimoniales. En este caso, reserva legal no le vamos a restar porque en una encomendita simple no es obligatorio aplicarla. Pero sí me habla el enunciado acerca de una reserva estatutaria del 10%. Aquí quisiera recordarles que la base para calcular cualquier tipo de reserva, sea legal o sea estatutaria, es la utilidad después de impuestos. Por lo cual resulta muy importante que ustedes coloquen el valor adecuado, el valor correcto en esta parte. Entonces, calculándole el 10% a esta utilidad y restándolo, vamos a obtener, como les decía al principio, una ganancia neta de 100 millones de pesos. Ese debió ser el primer paso y necesito saber si todos llegaron a esa cifra. ¿Sí? Si alguien tiene algo diferente, por favor, alce su voz.
Vale, listo. Entonces, todo está en orden. Profe, Sí, dígame. ¿Dónde tenemos yo lo tengo diferencias? diferente después de 161 millones, entonces no sé si me puede explicar bien Ok, después de o sea, eso. tenemos diferencias aquí, en estas dos cifras. Sí, Ok, listo. Lo que viene después son los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales. ¿Sí? Y por codificación estamos hablando de las cuentas del grupo 42 y las cuentas del grupo 53. Entonces vamos a validar cuáles son esas cuentas del grupo 42 que aparecen en el enunciado. ¿Sí? Recordemos que los ingresos no operacionales son aquellos que no corresponden al giro ordinario del negocio. Generalmente ahí vamos a encontrar los ingresos financieros. Mira, entonces aquí estoy haciendo un barrido de toda la información que les provee el enunciado y el único ingreso no operacional que tienes es la última cuenta que aparece, los ingresos financieros. El último rubro, aquí está, mira, 18.324.000 pesos. No hay ninguna otra cuenta en ese rubro. Entonces, de ahí salen los 18 millones. Y los gastos no operacionales son los que corresponden al grupo 53 y lo van a mirar por codificación, pero conceptualmente son aquellos gastos que tampoco tienen una relación directa con el giro ordinario del negocio y generalmente ahí vamos a encontrar también todo lo que tiene que ver con gastos financieros y gastos extraordinarios. Entonces, hacemos igual un barrido, mi querida, para identificar dónde están esos gastos del grupo 53, cuáles son esos gastos extraordinarios y por lo menos, sí, también solamente hay uno, que son los gastos por intereses. O sea, 8.888.889. De ahí salieron esos dos valores. Entonces recuerda que los ingresos los vas a sumar a la utilidad que traes de acá arriba y los gastos, por supuesto, a restar. Y ahí vas a obtener los 171 millones de pesos. ¿Listo? Recuerda que esta cifra va sumando. No sé si a lo mejor ese es el error. sí, profe, era eso. ¿Sí? Ok, bueno, verifícate eso, que aquí es donde habitualmente ustedes se equivocan, porque o le suman ambas partidas o le restan ambas partidas. Tengan en cuenta que el ingreso va sumando y el gasto va restando. Bueno, muy bien. Yo todo esto se los hago llegar ahora sobre el final de la clase. Vale, profe, gracias. Listo. Y vamos entonces ahora sí a desarrollar nuestro PDU, porque hasta ahora lo único que hemos hecho es calcular la utilidad del ejercicio. Entonces, miremos a ver de qué manera se van a distribuir estas utilidades, ¿no? ¿Qué decidieron los socios? Me dicen que vamos a capitalizar un 20% y el restante lo vamos a distribuir en efectivo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya teniendo claro la forma como vamos a distribuir estas utilidades, teniendo claro también que aquí hay un socio gestor que tiene una participación, podemos decir que este socio gestor es con o sin estimación de valor. Si aparece con títulos, es un aporte industrial con estimación de valor. Recuerden que si fuese sin estimación de valor, él no tendría ningún tipo de incidencia en el capital social. Entonces, vamos a hacer ese PDU. Yo lo voy a dividir PDU parte 1, que es el efectivo, lo que se va a distribuir en efectivo. Aunque ustedes lo pueden hacer en un solo cuadro, ¿eh? Ya se los había dicho en los ejercicios anteriores. Vamos a desarrollar entonces ese PDU en lo que tiene que ver con la parte de efectivo. Bien, entonces, por acá colocaremos el nombre de los socios. Ustedes van comparando con lo que alcanzaron a desarrollar. Sería de 365. Ese sería el socio gestor. Voy a dejar un espacio para separarlo de los demás socios
que serían los comanditarios. Estamos hablando del señor Oscar Rueda. Y de ahí comenzamos. De ahí comenzamos a distribuir. Muy bien, entonces tenemos al socio gestor por un lado y tenemos a los comanditarios. Yo pues aquí, en aras de que quede claro que hay un socio diferente a todos los demás, me tomo el trabajo de hacer esta separación, pero pues realmente no es obligatorio. Enfrente de cada uno voy a colocar el número de títulos que tiene. Miren que Rodrigo Corso tiene, permítanme, 20.000 partes de interés, ¿cierto? Y este señor, Oscar Rueda, tiene 10.000 cuotas, Martina tiene 15.000, Orlando tiene 5.000 y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos dos tipos de títulos diferentes y ya hemos hablado de la forma como se debe calcular el porcentaje de participación. Recuerden que necesitamos hallar un porcentaje inicial y posteriormente un porcentaje ponderado. Eso es, digamos, lo que alcanzamos a ver en la clase anterior. Con Rodrigo Corso no hay ningún problema porque como está solo en la parte gestora, pues él va a tener derecho al 100% de esa colectividad. Para los comanditarios, como son 5, entonces debo totalizar las cuotas para establecer cuál es ese 100%, ¿cierto? Y comenzar a dividir el valor de cada socio entre ese total. Estoy hablando, por ejemplo, de Oscar, 10.000 cuotas entre 50.000. Para Martina, 15.000 entre 50.000. Y así sucesivamente hasta llegar a Camilo Quintero. Eso me va a dar en decimales, lo multiplican por 100 para que les quede en porcentaje, o si están trabajando en Excel, pues le dan clic aquí y automáticamente les da un formato de número. Creo que aquí tenemos la ventaja que no nos dan decimales, entonces no tenemos ni siquiera la obligación ni el compromiso de redondear las cifras. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de este porcentaje inicial que acabé de calcular? Vamos a totalizar de todas maneras, aunque sea uno solo, pero para que no vayan a haber dudas. Vamos a totalizarlos de todas maneras. Entonces, todo claro hasta aquí. Asumo tu silencio como algo positivo. Recordemos que para hallar el porcentaje ponderado, yo necesito establecer cuál es el valor en pesos con el cual participan los gestores a través de las partes de interés. Y también necesito determinar cuál es ese valor en pesos con el cual participan los comanditarios a través de las cuotas de capital. Con las partes de interés, nosotros sabemos que hay 20.000 por un valor nominal de 2.500 pesos cada una. Mírenlo aquí donde el enunciado me está dando esa información. Eso quiere decir que dentro del capital social, las partes de interés participan o representan 50 millones de pesos. Y por otro lado, las cuotas de capital, que son las que tienen los comanditarios, son en total 50.000, cada una por un valor de 3.000 pesos. Miren aquí donde me da la información. Lo cual nos indica que los comanditarios participan dentro del capital social con 150 millones de pesos. Y por supuesto también nos permite esto concluir que el capital social de la compañía equivale a 200 millones de pesos. Todas estas cifras están expresadas en dinero, por eso aquí sí se pueden sumar. Les decía en la clase anterior que las partes y las cuotas no se pueden sumar, digamos, así como así, porque son títulos diferentes. No estamos hablando de la misma unidad de medida.
No hay una uniformidad para poder realizar la sumatoria. Pero cuando todo lo convertimos a pesos, ahí sí, por supuesto que podemos proceder a realizar la suma porque ya tenemos una misma unidad común. Profe, es como en álgebra cuando no tiene A y B, no lo puede sumarlo. Exacto, justo estaba pensando en álgebra en este momento. Mentira, no estaba pensando en álgebra, pero sí, es lo mismo. Hasta que no tienes una unidad común, no puedes hacer la sumatoria, ¿cierto? Tienes que expresarla en las mismas unidades. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo vamos a convertir ahora en porcentaje, ¿cierto? Recuerden que esto lo vamos a trabajar en porcentaje, para lo cual tendremos que dividir los 50 millones de pesos entre 200, nos daría un valor del 25%, y para las cuotas serían 150 millones entre 200. Esos porcentajes entonces ya me están diciendo a mí que los gestores tienen derecho a participar con el 25% en toda la empresa, mientras que mientras que los comanditarios tendrán derecho a participar con el 75%. Estos son los porcentajes que necesito para hallar el ponderado. Entonces, este porcentaje de acá, inicial, lo voy a multiplicar por el 25%, y estos 5 porcentajes de los comanditarios tendré que multiplicarlos por el 75%. Y recuerden cómo se los planteaba en la clase anterior. Si todos los gestores tienen derecho al 25% y Rodrigo Corso es el único gestor, o sea, tiene derecho al 100% de esa participación gestora, pues entonces Rodrigo Corso tiene derecho al 100% del 25%. Está solito en esa colectividad. Entonces tiene derecho a participar con el 25%, él solito, no lo comparte con nadie. Los comanditarios, en cambio, tienen derecho a participar con el 75%. Entonces, si Oscar Rueda tiene derecho al 20% de la participación comanditaria, pues entonces tendrá derecho al 20% del 75%. Eso les da 15%. Y así sucesivamente, todos estos porcentajes los vamos a multiplicar por el 75%. Al final, cuando sumemos, por supuesto que debemos obtener de la parte comanditaria el 75% y de la parte gestora el 25%. Y con eso llegaremos al 100%. Bien. Con eso llegamos al 100%. Esa es la primera parte que debieron ustedes desarrollar para poder elaborar el PDU. Entonces, digamos, para que el cuadrito no nos quede como muy extenso de este lado, vamos a continuarlo acá. Voy a colocar aquí continúa. Continúa. Y ahora sí, con los porcentajes definidos, vamos a colocar nuevamente el nombre de los socios, Profe, una pregunta. sí, dígame. Es que ahí para hallar el porcentaje ponderado, no sé por qué con los títulos no me daba el 100% exacto. Entonces, yo lo que hice para que me diera fue trabajarlo no con los títulos, sino con todo en aportes. Entonces, no sé si estaría bien. O sea, me dio lo mismo, pero... Ajá. Sí, puedes trabajar con los aportes, digamos, no con el número de títulos, sino con el valor de los aportes. Y pues como todo está en pesos, ahí sí lo puedes sumar y calcular un solo porcentaje de una vez. Esa es otra alternativa que les comentaba. Pero el que no te dé exactamente aquí, muy seguramente es por los decimales, que creo que esta parte de acá tiene decimales. Bueno, estos dos son los únicos que tienen decimales. Entonces, a lo mejor ahí está
la diferencia. Pero no hay problema. Si lo manejas de esa forma, no pasa nada. Todo bien. Listo, profe, gracias. Vamos a asignarles el valor de las utilidades totales que le pertenecería a cada uno de estos socios, ya con los porcentajes de participación ponderada previamente definidos, ¿no? Por supuesto, con el 100%. Recordemos que la utilidad fue de 100 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a tomarla de acá del estado de resultados. 435. Entonces, siendo la utilidad de 100 millones de pesos, pues entonces comenzamos a distribuirla conforme a los porcentajes de participación que tiene cada uno. Este sería el valor de las utilidades totales. Miren que si lo sumo, ahí tengo los 100 millones, no falta un peso. Ahora voy a colocar el valor de las utilidades a distribuir. Pero a distribuir ¿cómo? En efectivo. Recuerden que hay dos modalidades en este mismo proyecto. Entonces yo voy a hacer las de efectivo primero. Dijimos que se iba a capitalizar un 20%, quiere decir que un 80% es lo que se va a pagar en efectivo. Entonces, todos estos valores por el 80%. Y al final, pues, debe darnos 80 millones de pesos, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, hasta ahí bien. Listo. Recuerden que ahora lo que sigue es calcular el valor de las utilidades grabadas, conforme al procedimiento del artículo 49. Para eso, pues tenemos que hacer un anexo por acá. Debemos tomar la renta líquida gravable más la ganancia ocasional gravable. Y a eso tenemos que restarle el valor del impuesto de renta más el valor del impuesto a las ganancias ocasionales. Si en algún momento les aparece el impuesto CRE, miren que el impuesto CRE no se menciona por acá por ningún lado. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la renta líquida gravable y de la ganancia ocasional gravable según el enunciado? A ver. ¿Dónde tenemos ese valor? Bueno, el impuesto da 30 millones de renta y 10% de ganancia ocasional. Pero hay que buscar la renta líquida gravable. Aquí está. La renta líquida gravable fue de 80. ¿Sí? Entonces, si la renta líquida gravable fue de 80 y el impuesto de renta fue de 40, entonces la conclusión aquí es que las utilidades no grabadas, en este caso, equivalen a 40 millones de pesos. Ese es el valor de las utilidades no grabadas. Profe, disculpe ahí. ¿De dónde sacó esos valores? Porque yo no tengo esos mismos valores, entonces no sé. ¿Qué valores tienes tú? Yo tengo que 80 para la renta y la ganancia ocasional, y para el impuesto de renta y el impuesto de la ganancia ocasional 60 millones. Entonces la utilidad no grabaría 20 millones, entonces sí hay mucha diferencia. Sí, pero acuérdate de esto que acabé de decirle. El CRE no se tiene en cuenta porque en el artículo 49 no se mencionó, nunca se mencionó. O sea, el CRE no hace parte del cálculo de la utilidad no grabada. No tengas en cuenta estos 20 millones. ¿Listo? Pero únicamente para el cálculo de la utilidad no grabada. En el estado de resultados sí, porque es un impuesto que hay que pagarlo realmente. ¿Sí? Ah, ok. Yeah. En vez de 60 tienes que colocar 40 únicamente. Bueno, haces eso y listo, ahí coincidimos. Con esto claro, entonces procedo a calcular el porcentaje de las utilidades grabadas. Recuerden que lo hago por diferencia. Profe, ¿cómo así por diferencia? Sí, lo hago por diferencia.
si las utilidades no grabadas son 40 y las utilidades totales son de 100, entonces la diferencia sería la utilidad grabada. En este caso sería de 60 millones de pesos. Ese sería, digamos, el valor. Y esto necesariamente lo necesito convertir en porcentaje. Entonces, este sería mi 100%. Y por acá voy a obtener el 40% y aquí voy a obtener el 60%. Miren ustedes que ya tengo claro entonces cuál es el valor de estas utilidades grabadas. En este caso, estamos hablando del 60%. Así les debió quedar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que cuando vayamos a sacar lo que es la utilidad no grabada, solo tenemos en cuenta lo que está en el artículo, ¿cierto? Sí. Solo considerar el impuesto de renta y el impuesto a las ganancias ocasionales. ¿Qué es lo que está en el artículo 49, como bien lo dice la compañera? Así es. Vale, profe, gracias. Ya con este 60%, miren ustedes que lo que sigue es lo mismo que hemos venido trabajando. El valor de estas utilidades, que es lo que se les va a entregar en efectivo a cada socio, y que lo voy a colocar en un color verdecito, indicando que es como un total de vengado. Tienen un 60% grabado. Tienen un 60% grabado. Entonces, todos estos valores vamos a multiplicarlos por ese valor, por ese porcentaje, el 60%. Un momento, por favor. Y ahí obtendríamos entonces una suma total de 48 millones de pesos. Ese sería el valor de las utilidades grabadas. Paso a seguir. Aplicarles una tarifa de retención en la fuente para hallar precisamente el valor que se les va a retener y finalmente decirles cuál es el neto que van a recibir cada uno. Para eso recuerden que debemos revisar la condición tributaria de cada uno de estos socios en cuanto a si son o no residentes fiscales en Colombia. ¿Qué me dice el enunciado acerca de ellos? No sé, vamos a ver, no lo recuerdo. Todos los socios son de Profe, que nacionalidad todos son residentes. y residente. Entonces, a todos les vamos a aplicar la módica suma del 20%. Todos se van con el 20%. Y ahí lo tienen ustedes. Entonces, el valor de la retención en la fuente que les decía funciona como una deducción. Tendría que calcularse de la siguiente manera. El valor de la utilidad grabada de cada uno por la tarifa de retención de cada uno. Es que en este caso todo el mundo tiene el 20, pues es mucho más fácil. Con esto puedo decir entonces que la retención en la fuente que se va a aplicar y que es una deducción, recuerden, equivale a 9.600.000 pesos. Esto es como si fuera una deducción. Y el neto, ya saben ustedes de nuestros ejercicios anteriores, es el resultado de tomar el valor de las utilidades que se van a pagar en efectivo menos la retención en la fuente de cada socio, ¿no? Cada socio tiene sus propias utilidades, cada socio tiene su tarifa de retención en la fuente. Entonces, este sería el neto que van a recibir. Vamos a dejarlo en color azul. Y así como están viendo ustedes este cuadro, estaríamos dando por terminado el PDU en esa primera parte, la parte que corresponde al proyecto de distribución de utilidades en efectivo. Recuerden que aún nos queda el 20% restante de las utilidades, que es lo que se pretende capitalizar. ¿Sí? Eso lo voy a desarrollar ahora en una segunda parte aquí debajo, para que esto no quede demasiado extenso en esta parte.
Muy bien, ya yo les envío ahora la imagen de todas estas anotaciones, ¿listo? Le vamos a colocar aquí parte 2, que sería PDU, 20% de las utilidades que se van a capitalizar. Muy bien. Voy a partir de esta misma base, por supuesto. Voy a partir de esta misma base. Como los mismos porcentajes de participación que ya tenía calculados. De 457, me está molestando el Excel. ¿Sí? Y el valor de las utilidades totales, pues ya sería este. Estos valores son los mismos que tenemos acá arriba, ¿no? Permítanme un momento, por favor, ¿qué será? Buenos días. Yo no he llegado a la oficina todavía. Yo ayer les dejé dicho con Wilmer que llegaran a las 10:30. Dale, pues. La intensidad. Muy bien. Entonces, vamos ahora, porque estos son los mismos valores que tenemos arriba, ¿no? Vamos ahora a calcular el valor de esas utilidades que se van a capitalizar. ¿De cuánto vamos a capitalizar? Vamos a capitalizar el 20%. Le coloquemos por aquí utilidades a capitalizar. Acá arriba coloquemos el porcentaje para que nos quede muy claro todo. Y el valor de cada utilidad, entonces, lo multiplicamos por ese porcentaje, ¿no? Del 20%. Al final, cuando sumemos, vamos a obtener 20 millones de pesos. Miren que ahí están completicas las utilidades, ¿no? Esto sería el devengado, lo que va a recibir cada socio. Pero en esta ocasión no lo van a recibir en dinero, lo van a recibir en títulos. Pero aquí tenemos 20 millones de pesos que se van a distribuir por acá. Y acá tenemos los 80 millones restantes. O sea, los 100 millones están completicos. Aquí no se le ha perdido plata a nadie. Tenemos el valor nominal porque necesitamos saberlo para poderle decir a cada socio con cuánto va a participar o con cuántos títulos serían los que entraría a recibir en virtud de este proyecto de distribución. Recuerden que las partes de interés, que son las que tiene Rodrigo, tienen un valor de 2.500 pesos y que las cuotas de capital tienen un valor de 3.000. Mucho cuidado aquí cuando estén colocando los valores nominales, porque cuando estamos en una sociedad en comandita, este señor que está por acá es diferente a todos los demás. Sí. Aquí sí vale la pena hacer la separación, para que tengan claro que hay títulos diferentes, ¿no? Dentro de los que se van a entregar. Por acá tenemos el número de títulos a entregar. Y esta columna es fácilmente calculada dividiendo el valor de las utilidades a capitalizar de cada socio entre el valor nominal de los títulos que entraría a recibir cada uno de estos socios. De aquí la importancia de determinar quién es gestor para saber que le corresponden partes de interés y quiénes son comanditarios para saber cuánto les corresponde por cuotas de capital. Entonces, vamos a colocar acá un valorcito personalizado. Y este sería por acá. Listo. Rodrigo
Rodrigo va a recibir 2.000 partes de interés, Oscar recibirá 1.000 cuotas de capital, Martina recibirá 1.500 cuotas, Orlando recibirá 500, Cristian recibirá 1.000, Camilo recibirá 1.000. Y en total, pues, si lo queremos hacer, puedo decir que se van a entregar, por un lado, al socio gestor, al único socio gestor que tenemos, se entregarán 2.000 partes de interés, mientras que entre los 5 comanditarios vamos a obtener 5.000 cuotas de capital. Esto es lo que se va a desprender de esta capitalización. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué dudas tienen por el momento? Hasta ahí todo claro, profe. Bueno, pues entonces muy bien, porque ya hasta ahí terminaría el PDU. Lo que nos restaría por hacer serían las contabilizaciones, que yo espero no representen ninguna dificultad, toda vez que van a conservar la misma estructura sobre la cual hemos trabajado los ejercicios anteriores. Recuerden que en los proyectos de distribución de utilidades hay dos momentos. Hay dos momentos. El primero de ellos es la fecha, en la fecha de aprobación del PDU. ¿Sí? Entonces, en la fecha de aprobación del PDU debemos contabilizar ¿qué le pasó a esto? Debemos contabilizar lo siguiente. Ay, ¿qué pasó? Espera un momentico, esta vaina me está mamando gallo. Tenemos el código, el nombre de la cuenta. Por acá tenemos los débitos y los créditos. Muy bien. Esto bien bonito para que cuando se los envíen tengan algo presentado. Y sería más o menos esto. Por acá tendríamos las sumas iguales. Listo, pues, doctores. Entonces, en la fecha del PDU, lo primero que debemos tener claro que se debe reconocer en términos contables es la disminución de las utilidades. Recuerden que las utilidades acumuladas deben disminuir porque se están repartiendo. ¿Y cuánto se está repartiendo? Pues se están repartiendo 80 millones en efectivo y además de eso se están repartiendo 20 millones a través de la capitalización. O bueno, se van a repartir. Entonces, mi deber es disminuir esas utilidades que ya no van a seguir. Si ya se van a repartir, pues no hay ninguna razón para seguirlas manteniendo dentro de los estados financieros. Entonces, ese es el primer efecto de todo esto. Lo segundo, causa la retención en la fuente. Recuerden que la retención en la fuente únicamente se genera cuando las utilidades se van a distribuir en dinero. Cuando son capitalizables no están grabadas. Entonces, por acá tengo una retención que previamente ya hemos calculado por valor de 9.600.000. Esa cuenta de retención estaría aumentando, ¿sí? Porque se genera un pasivo con la administración de impuestos. La empresa tiene que pagarle a la DIAN este valor. Aunque todavía no haya pagado los dividendos, a la DIAN sí se le debe pagar al momento en que se causa el ingreso, que coincide con la fecha de aprobación. Y tenemos dos cuentas adicionales que son donde vamos a causar los valores que se deben entregar a los socios. Por acá vamos a tener participaciones por pagar en efectivo. ¿Sí? Esta sería la primera. Y en la 3505, los que quieran manejar código, tendremos
participaciones por pagar a través de títulos. ¿Cierto? Participaciones por pagar a través de títulos. Acá, en la primera, que es la de efectivo, nos quedó un neto por pagar de 70.400.000 y las que se van a capital, pues, esas sí están completas porque esas no tuvieron retenciones en la fuente. Entonces, fíjense ustedes, disminuyen las utilidades, pero a cambio de eso, vamos a obtener un incremento en los pasivos de retención en la fuente y de dividendos por pagar en efectivo, y también vamos a obtener un incremento en los dividendos que se van a pagar a través de capitalización. Noten ustedes que si la empresa decide capitalizar, el efecto sobre el patrimonio es nulo, porque se disminuyen las utilidades, pero al mismo tiempo se aumenta el patrimonio dentro del capital social, el efecto. Entonces, capitalizar, pues para la empresa es lo mejor, porque no implica salida de efectivo. Antes, por el contrario, se fortalece la empresa en temas de apalancamiento, mejora muchísimo el respaldo en el patrimonio también, porque tiene un mayor valor allí. ¿Listo? Esto que acabé de hacer es la aprobación del PDU en términos contables. Pero viene una segunda fecha que es el pago de las utilidades, ¿no? El pago de las utilidades, y pues es un asiento ya bastante conocido para ustedes, digo yo pues. Digo yo que es bastante conocido para ustedes. Sería cuestión de tomar las participaciones por pagar y disminuirlas, porque ya las vamos a pagar, ya no vamos a tener ese pasivo. Entonces, borramos, cancelamos estos 70.400.000 pesos y también cancelamos estos 20 millones que estaban pendientes por capitalizar. Estas cuentas estarían disminuyendo, ¿no? En este lado de la partida doble. Vamos a colocarles acá la flechita hacia abajo para ilustrar que ese es el efecto, ¿no? Una disminución. ¿Y cómo estamos pagando esto? Estamos pagando tirando un chequecito por valor de los 70.400.000 pesos. Y también estamos pagando, entregando títulos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de títulos? Recuerden que a raíz de este proceso estamos entregando, creo que son 2.000 partes de interés, 2.000 partes por un valor de 2.500 pesos cada una. Ese, digamos, es el primer valor que se está entregando. Y también vamos a entregar cuotas de capital, que equivalen a, veamos por acá, 5.000 cuotas de capital, cada una a 3.000 pesos. ¿Listo? 5.000 cuotas a 3.000 pesos. Vamos a colocar aquí. Coloquemos los valores. Entonces tenemos 2.000 partes de interés por 2.500 pesos. Y por acá tenemos 5.000 por 3.000 pesitos. Y miren ustedes que con eso cerramos el asiento. Ahí tenemos nuestras sumas iguales. El efectivo estaría disminuyendo, pero a cambio tenemos una capitalización, tenemos el fortalecimiento del capital social en 20 millones de pesos. Como les decía, para la empresa lo más provechoso sería que se distribuyan los dividendos, pero en calidad de capitalización, porque no tiene que girar dinero y, como les decía, sus indicadores de apalancamiento pueden mejorar sustancialmente. Señores, ahí terminaría el ejercicio. No sé si
¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto? Ahí les dejo el asiento, mírenlo, medítenlo y por favor háganme saber si algo no ha quedado claro para explicárselo de forma distinta. Doriana, ¿cómo le fue? Doctor Fabián Machuca, ¿cómo le fue? Bien, profe, revisando los asientos, la parte de las capitalizaciones, pero creo que está bien. Bueno, ¿y Mayra Fernanda? Ay, profe, yo me equivoqué en lo del crece, que yo lo medí acá para hallar la utilidad lograda. Pero ya no se me olvida, no se preocupe. No, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, que ustedes, si se equivocan aquí y no en el examen. Bueno, señores, entonces, paso a dejarles esta imagen a través de nuestro grupo. Miércoles, yo no he abierto ni el WhatsApp. Un momentico, por favor.